de regreso y continuamos con nuestra tertulia de economía. Pues yo después de oír en las últimas horas y ver, bueno, pues con agrado que la mayoría de los ciudadanos españoles no están por la labor de armar algaradas en la calle, sino de intentar, bueno, pues con resignación, porque lógicamente no había no nos nadie gusta, ayer, no había nadie, es que no estaban ni los sindicalistas. Sí, ni los liberados. Ni los que esos han ido de puente. Ni el 10%, bueno, como les dijeron, y venir por favor el 29 y luego ya os vais de puente, bueno, pues mañana yo no sé lo que va a pasar, pero me da igual, o sea, aunque fueran algunos más. A mí lo que me resulta, de verdad, he estado escuchando esta tarde la rueda de prensa después de la reunión con el PSOE, que está echado al monte totalmente, que ayer decía Valeriano Gómez que él tenía la clave de cómo solucionar el paro, que era solucionar la crisis financiera, esa que no existía, que eran los del sistema planetario, sí. y que bueno, que el sistema financiero español era lo mejor del mundo. Bueno, pues hay que ver, o sea, hoy los sindicatos haciéndose eco del informe de la OIT, por supuesto parcialmente, porque no han dicho todo lo que el informe dice, que efectivamente los ajustes pues son muy duros y penalizan de momento el crecimiento, pero que eso había que combinarlos, a ellos han quedado solo con la primera parte, para llegar a decir que esta iba a ser una legislatura perdida para el empleo. Digo, o sea, y la anterior, es decir, es que está el desfachatez, la falta de objetividad y la falta de responsabilidad de un partido y de unos sindicatos que han sido absolutamente cómplices durante todos estos años atrás de esta crisis de los 5 millones y pico parados, bueno, 3 millones y pico de parados en una legislatura, y que con la misma cara, o sea, sin movérsele un pelo, diga que esta legislatura de Rajoy va a estar perdida para el empleo por la reforma laboral, por supuesto, y por los ajustes y por lo mal que lo están haciendo, y no haga ni la más mínima referencia a los 4 años que llevamos ya de crisis en los que ellos han estado absolutamente ausentes o metidos en la Moncloa, sobre todo Méndez. Entonces, no me extraña que la gente no les siga, o sea, o que les siga muy minoritariamente, porque claro, ayer Tocho decía, y esto va a ir increciendo, dice, vamos a hacerla la del 1 de mayo, y luego en junio, dice, bueno, y luego después de las vacaciones. Sí. Dices, pero claro, con esta sensibilidad social de que ya no haces manifestaciones en julio y agosto porque os vais de vacaciones, cuando hay 5.600.000 parados, es que me parece de verdad. Sí, y cuando tanta gente no se puede ir de vacaciones, gracias a, entre otras cosas, a ellos, porque buena parte de las medidas de naturaleza sociolaboral de las 2 legislaturas de Zapatero han sido escritas al dictado de la UGT. O sea, que realmente no solamente son cómplices de silencio, sino también son cómplices por obra, por actuación, ¿no? Pero vamos, a mí lo que me indigna un poco es ya también toda esta deslealtad institucional, ¿no? O sea, ellos a lo que están jugando es a destruir el país con tal de que el Partido Popular no resuelva la crisis, porque entonces les condenaría a ellos probablemente a décadas posiblemente de oposición, ¿no? Entonces son nuevamente sus intereses contra los de los más generales. Pero es que además también, seamos serios, muchas de las cosas que hay que desmontar en este país para salir de la crisis tienen que ver pues con postulados políticos, ¿no? Y con formas de entender la sociedad de los últimos 30 años que ya son insostenibles e infinanciables, ¿no? O sea, a nadie le gusta que se recorte el gasto en sanidad, pero no hay más remedio que hacerlo porque esto es infinanciable. En las circunstancias actuales es imposible. Pero a mí me hace gracia la movilización que pretenden llevar a cabo en educación y en el caso de las universidades, ¿no? Porque el argumento que emplean es no se respeta la autonomía universitaria, es decir, bueno, ya, pero es que mientras las universidades españolas no se financian exclusivamente de los ingresos por tasas, de los alumnos que se matriculen, de las publicaciones y de los resultados de investigación, seguirán dependiendo de los dineros públicos. Y mientras dependan de los dineros públicos, por encima de la autonomía universitaria está el Parlamento soberano para ver qué se está haciendo en las universidades con el dinero de todos los españoles, ¿no? Para ver por qué la encuesta del BBVA, el informe del BBVA decía que el 60% de los profesores titulados no investigaban ni tenían la menor intención de hacerlo y cobraban por ello. Claro, porque es que se dan casos, es decir, agrupan las clases en un solo cuatrimestre y trabajan ese cuatrimestre y los 8 meses restantes del año no se los ve el pelo por ningún sitio, ¿no? Bueno, pero hay que preguntarse además si España puede mantener 70 y tantas universidades, también, si carreras con muy pocos alumnos. En fin, yo creo que eso necesita un replanteamiento general, y efectivamente lo de las becas, que me parece que ha sido bastante tibio, porque claro, entre pedir un 5 y pedir un 5,5,
vamos a ver si se llega al 6 y que eso sea un poco la excelencia y el esfuerzo, me parece que no es exactamente pedir mucho esfuerzo para darte una beca es pedir un nada. 5,5, un 6. Ya lo A del mí- 5 a ya mí me sí- parecía... A mí, sinceramente, yo no daría una beca con menos de un 7. Vamos, es que vamos. O sea, que- sinceramente Yo me tampoco. plantearía incluso... Yo tampoco, porque además yo una la experiencia que calificación tengo en la más alta, universidad o sea. es que los alumnos de 5 son, en la mayor parte de ellos, donde está el fracaso escolar en la universidad. Es decir, son aquellos que no se sabe de qué manera tienen un 5, llegan a la universidad en alguna facultad donde no hay números clausus, se les admite con un 5 y 2 años después, 3 años después, todos son problemas, van arrastrando asignaturas y al final muchos de ellos pues dejan de estudiar. Bueno, a muchos de ellos es que no les llegamos a ver ni el pelo el primer día de Bueno, clase. según el Entonces, ministro es que- Ver, al año, muchos de estos que han pasado, se les ha dado una beca con un 5, al año siguiente ya se han ido de la Claro, universidad. pero o sea, naturalmente, porque estaba eso- claro que era un tipo que no le, o una chica, un chico que no le interesan los estudios, porque claro, con un 5 pelado ya me contarás qué planteamiento de estudios tienes en la vida, ¿no? Ya universitario, es decir, puedes, eso se te puede permitir en la adolescencia, algún año en el que estás un poco perdido para allá y en algún caso, pero bueno, ya en la universidad, macho, ya tienes que tener las ideas claras. Y eso no puede un ser. 5, vamos, es que un 5 ni en Pero, periodismo. pero además el 5 que te dan en la universidad. Vamos. Que como me decía a mí, y ya hace muchísimos años algún profesor, les damos un 5 por no ponerles un 3, porque claro, es así y no puedes suspender a más. No, es que es así, tienes que aprobar como mínimo al 10% de la gente con independencia de cuáles sean sus notas, pero es que además como aquí hay un error de partida, que es que los alumnos voten en las elecciones al claustro y en las elecciones al rector, pues al final es que estás vendido. Entonces, yo primero nunca he entendido por qué tienen que votar y por qué tienen que seguir votando, porque ellos no tienen por qué, creo, decir nada de esto. Pero claro, es un mecanismo que se utiliza después cuando una universidad, una facultad, pues pretende ponerse seria, endurecer las cosas, decir, no, es que mire, es que ha suspendido, ahora este profesor suspende a la mitad de los alumnos. Es decir, bueno, ¿y bueno, qué? pero es que a lo mejor el profesor ¿Y tiene qué? que suspender al 90% de Al los 90, alumnos. sí, es que Están ese en es el bar en problema. vez de en clase. Ese es el problema. Entonces, Por eso muchas de las reformas que se están poniendo ahora encima de la mesa, y yo lo he dicho ya muchas veces porque creo en ello, o sea, ahora se están tomando porque tenemos que ajustarnos, pero es que muchas de ellas se tendrían que tomar aunque no estuviéramos en crisis. No, o sea, no. el que no se le dé a un chaval una beca con un 5, eso es de sentido común, ahora en crisis y aunque nos sobre Pero- el dinero a pero sobre el puertas. dinero a Y no O sea, solo... Y por ejemplo lo de los aeropuertos que... Es que esa es la cuestión, que hay cosas que además no es que las tendríamos que haber planteado, es que no se Bueno, tenían que no haber se tenían que planteado. haber hecho, pero o sea, claro. no teníamos ni que haber hecho aeropuertos, ni tener la mitad de las universidades que tenemos, ni muchas Fíjate otras que cosas. hoy que comentaban las compañeras de redacción que efectivamente han hecho público los 220 millones de pérdidas, que es una broma comparado con lo que deben, o sea, deben Sí, sí. 15.000 millones. Pero es que de los 47 aeropuertos que hay, 37 están en pérdidas. El de Huesca han confesado que van 8 al día, 8 personas, que 8 no dan personas, por supuesto... o sea, en Huesca, No, fantástico. que no dan por supuesto para nada, pero bueno, como el de Huesca, el de Lérida, en fin, Burgos, bueno, pues de los 37 te puedes imaginar todos los que... Pero vamos a ver, que no es que, bueno, si hay alguien que lo quiere comprar, pero es que si no, pues es que no podrá haber aeropuerto Ya. en Burgos, o sea... Pero es que fíjate, pero Además, es que ¿qué necesidad hay de un aeropuerto a lo en mejor no Burgos? lo Es que debería es haber habido ridículo, porque nunca. en Francia, que tiene el doble de extensión territorial que España, O Alemania. hay la tercera parte de aeropuertos. Y en Alemania, en que hay sitios el donde doble de realmente población. Bueno, se necesitan. Pero perdone, Claro, en California, pero aquí- que tiene una extensión poco menor que España, o en Florida, que tiene una extensión poco menor que España, no hay tantos aeropuertos. Claro que no, o sea, Claro que que esto no. ha sido una locura total. Ha sido una locura total. Entonces, aunque nos sobrara el dinero, seguiría siendo una locura tener un aeropuerto para que vayan 8 personas o tener otro en el que no va nadie. Bueno, o sea, y en Cataluña, que hay 2 helipuertos más Y 2 de helipuertos. todo el número de helicópteros. Es decir, que todos los helicópteros que hay en Cataluña, coloca usted un helicóptero por helipuerto y le sobran 2 helipuertos vacíos. claro, así Bueno, luego César, se coge uno más y para menos- ir a la feria y de menos- la y menos- cebolleta. Y menos o mal no que me llegó acuerdo la qué crisis, era. pero tú sabes que el plan era en Cataluña conectar todas las ciudades y pueblos con más, me parece que era de 15.000 o 20.000 habitantes por líneas aéreas de helicópteros. O sea, llenar Cataluña de helipuertos. A mí yo no Sí, sé no si voy a pasa decir, absurdo, no sé si voy a decir una burrada, pero me ha parecido escuchar, porque no lo he leído, lo he escuchado lo he escuchado, que en Sabadell hay aeropuerto. Me ha parecido escuchar que uno de los aeropuertos de Mire los usted, 37 en pérdidas... si hay universidad en Reus, Ya. en Sabadell podría haber perfectamente un aeropuerto. Bueno, total, Yo estoy que- porque alguien me explique la necesidad de una universidad en Reus. O sea, desde que me enteré, le estoy dando vueltas, me lo contó un catalán, tengo que decir que decentemente avergonzado, y llevo dándole vueltas, y es que de verdad
no me entra en la cabeza. Bueno, es que Es decir, en si hay Cataluña hay 8 72, universidades privadas y se podrían cerrar por lo menos 6. claro, si hay 72, pues en algunas comunidades hay un montón. O sea, No, bueno, es no. que hay sitios donde han proliferado porque, por ejemplo, en Andalucía, pues estaba la Granada, que ha sido siempre una universidad de prestigio, Córdoba, que tiene un cierto prestigio, Sí. y Sevilla 1. Pero como no tenían bastante para colocar a todos los amiguetes, empezaron con Sevilla 2, Málaga, Jaén. ¿Que ¿Para qué quiere Jaén una universidad? Por favor. Dicho con todo el respeto a los jacitanos. ¿Pero qué hacen en Jaén con una universidad? jienenses. O jienenses, perdón. Y en Los Málaga. jacetanos Y en están a Málaga. un pelo de tener universidad también. Si tienes la Universidad de Granada, que era una de las más prestigiosas de España, ¿qué haces con una universidad en Málaga? Llenarla de gente, de profesores y del PSOE y de la UGT, porque es la experiencia que yo tengo allí. Está tomada por la gente del partido. Sevilla 2, 3/4 de lo mismo. O sea, han sido, en el caso de Andalucía, instrumentos de colocación de la gente del partido. No solo en Y en el Andalucía. caso del resto de España, es que lo del 17, tenemos que tener 17 de todo, no es que los de Murcia no pueden viajar a Alicante, a la Universidad de Alicante. Oiga, ¿y por Los qué de no? Teruel no pueden ir a Zaragoza. ¿Y por qué no? Los de Huesca tampoco. Y lo- Claro, es algo disparatado. Es disparatado. En Ávila, yo recuerdo, montaron un colegio universitario cuando dependíamos de la Universidad de Salamanca y al final era mucho más barato coger un autobús y llevar todos los días a todos los abuneses que estudiaban en la Universidad de Salamanca y volvérselos a traer que andar con tonterías del colegio universitario de no sé qué, de no sé cuántos. Y es más, la gente de Ávila lo que estaba deseando era irse a estudiar a Salamanca y a vivir el ambiente universitario. Entonces, Bueno, les comento, efectivamente hay un aeropuerto en Sabadell que me dicen que es un aeródromo destinado a tráfico de aviación general y en condiciones de vuelo visual. Los vuelos de enseñanza que imparten 4 escuelas dedicadas a la formación de pilotos de avión y helicóptero ocupan un 70% de la actividad del aeropuerto y el 30% restante se reparte entre vuelos de publicidad, fotografía y aerotaxi. Y pone vuelos internacionales. ¿Qué vuelos internacionales tendrá Sabadell? O sea, Pues es es uno que de los 37 es que- magníficos estos. Sí. No, pero luego además dice 4 escuelas dedicadas a la formación de pilotos. de helicópteros. Claro, O sea, si es que claro, lo miras, y esto es una locura. Me imagino que esto estará subvencionado con dinero que sale de nuestro bolsillo. Claro, que Claro. Sabadell, Por Pues eso- que les por eso- pagan a las compañías para que estén ahí, como está Por Ryanair y no eso sé qué, están necesita ahí aquí gracias a el que se le amigo da. Artur Mas los 200 y pico millones de compromiso de inversión del Estado según el estatuto. para vamos. que lo tire Claro, por para que lo el tire para retrete estas de cosas, Sabadell hombre, por favor. Y para que o se la lo dé al Universidad de de Reus Ryanair o lo para que por sea. favor vaya ahí con los vuelos a tenga Es un que- puesto ahí es en que el son de- aeropuerto, es que en ese si no de sentido, qué es que iba a son ir el de animales, Ryanair, no le saldría dicho con todo rentable. el respeto. Hacia Pero vamos los a ver. animales, quiere usted decir. Claro, exactamente. Pero vamos a ver. Ellos cómo pretenden, estando en un extremo de España, ser la puerta de entrada a toda España. ¿Cómo lo pretenden? Hombre, la puerta de entrada está en el centro, como ocurre en todas partes. Y desde ahí el turismo pues se mueve con mucho menos costo. Imagínense, alguien que quiere ir a Sevilla y tiene que entrar por Barcelona. Y desde Barcelona a Sevilla hasta que no tiene trayecto. Hombre, eso en primer lugar no es serio. Y en segundo lugar, cuando encima además ellos están mandando el mensaje de no somos españoles, ¿cómo pretenden ser la puerta de España? Pues al final lo lógico, como la perifericidad tiene un coste, lo lógico es que el principal aeropuerto de entrada a España sea el de Madrid porque está justo en el centro de España. No, Les no, pues guste o no la les cosa, guste. la cosa no tiene más vuelta Claro, de hoja. pero o es que sea, están obsesionados con eso. Cuando decían, no, es que tienen que trasladar salida de vuelos internacionales de Iberia a Barcelona. Es decir, oiga, ¿Pero ¿por qué? quién quiere ir Pero a si nos ha Barcelona? cerrado Iberia Pero porque claro, los pues es catalanes lo que hacen es viajar en vuelo y que les sale más barato y no van a ningún sitio. No, no, pero si es que es así. Qué ridículo. En fin, acaba de llegar don Juan Ramón Rayo, supongo que a darnos un baño de realismo con la prensa económica de mañana. Bueno, pues hay de todo, sobre todo con la noticia del ministro de Finanzas alemán, que recogen los rotativos. Expansión, Impresionante. eso es, expansión. Alemania cree que España va en la dirección correcta y el economista casi calcando el titular, el ministro de Finanzas alemán cree que España va en la dirección correcta. Dirección correcta que de momento parece que pasa por más fusiones y adquisiciones bancarias. Expansión de Guindos. En los próximos días habrá nuevas fusiones y adquisiciones bancarias, que son las que luego le salvan la papeleta a las emisiones de deuda del Tesoro. Expansión. Pero a ver si terminan ya de una vez de las fusiones y Y que nos adquisiciones. expliquen de una vez cuál es el plan de recapitalización, que eso es lo que queremos saber. ¿Y qué van a con hacer qué se con el financia. pufo que tienen? Exactamente. ¿Dónde lo mandan?
Digo que son las mismas pues entidades que luego le salvan la papeleta a las emisiones del Tesoro. Expansión. El peso del capital extranjero en deuda española cae en 3 meses del 50 al 37%. Y 5 días, pues un poco más yendo al jugo. 5 días las entidades financieras españolas salen al rescate del Tesoro. Si las entidades extranjeras han vendido la deuda y el Tesoro ha seguido emitiendo, pues imaginen ustedes el esfuerzo que habrán tenido que hacer las entidades españolas para que los tipos de interés en nuestro país no se disparen. Más cosas. El Economista, abril negro, menos 12,45% en la bolsa. Ya recordamos en su momento, la semana pasada, que el IBEX era la bolsa que más había caído del mundo en este principio de año, un 20%. Y luego Libre Mercado lleva una noticia que ha colocado recientemente y que también puede ser pues de interés para la tertulia. Libre Mercado, el gobierno estudia recortar el sueldo de los funcionarios en baja. De baja. De baja, que estén en baja. Los que están de baja. Hombre, habrá que mirar a ver por qué están Habrá de que baja. mirar, sí. Ahí lo que se necesita es una inspección, pero vamos, tremenda, porque mira en Madrid lo que pasó, que en cuanto se les dijo que se les quitaba no sé qué complemento, todo mundo, al tercer día todo el mundo había vuelto a la vida. Sí. Entonces, pues sí, De ya hecho, sabemos pero que... es que de hecho un funcionario de baja tiene el mismo régimen que un trabajador general y no cobra el 100% del sueldo transcurridos, me parece que son los primeros 15 días, no me acuerdo exactamente, pero desde luego, o sea, porque yo lo conocí precisamente porque yo llegué a la universidad hace ya bastantes años en un contrato de sustitución y la persona que estaba de baja no estaba cobrando el 100% del sueldo, ¿eh? A menos que la comunidad autónoma, como han hecho últimamente algunas, lo complemente. Claro, y es el complemento que le han quitado y es por lo que han revivido ellas, la mayoría, no digo todos, pero digo muchos de los que estaban enfermos, de repente han sanado. Entonces ahí lo que no se puede hacer es generalizar y lo que hay que hacer es vigilar, estar vigilante como con todo, como con los fraudes de todo tipo, ¿no? Que ahora el plan antifraude oiga, pues tendrá que tener gente que tenga orden de vigilar. Claro, si una persona puede sellar el paro por internet, pues se puede estar donde le dé la gana, en Ecuador, en Colón, Bogotá, o en donde le salga la gana. O controlar las bajas coincidiendo con puentes, y ese tipo de cosas. Vamos a tener un mínimo de rigor. Ahora que dice usted lo de Ecuador, les supongo sabedores de que la embajadora de Ecuador ha dicho que esto de que se suprima la sanidad para lo que no son legales, que es equivale a la expulsión. Una barbaridad, claro. O sea que ahora estamos descubriendo que había inmigraciones que entre otras cosas tenían sanidad aunque eran ilegales, se traían a la tía Eufrasia del pueblo para que la operáramos gratis, que esa ni siquiera vivía en España, y hasta la aparición del Banco Pichincha eludían pagar las hipotecas. Ya con lo del Banco Pichincha esto se ha puesto muy difícil y además debe tener unos métodos expeditivos. Con lo de la tarjeta también se va a poner, pero que sean consecuentes, pero eso no se hace... Hemos tardado mucho tiempo. Eso no se hace así. Vamos a suprimir el turismo sanitario. Bueno, tendrá que seguir. Que Zapatero, el presidente del gobierno, fue el que decretó la universalidad, fueran legales o no. Sí, que sí. Directamente. Sí, me acuerdo. Y entonces, pues, publiqué un artículo sobre el tema. Mira que es feo, ¿eh? El que no traspuso la directiva. Es que es feísimo, traspuso. Sí, yo publiqué un artículo sobre el tema en La Razón hace unos días. Es horrible. O sea que al final se han dado cuenta de lo que algunas personas decíamos hace años. Pero mientras tanto la cantidad de dinero que se ha gastado y la manera en que ha quedado erosionado el estado del bienestar es impresionante. En fin, hasta aquí hemos llegado, doña Carmen, don Emilio, don Juan Ramón. Muchas gracias, muy buenas noches. Hacemos una pausa y regresamos con Cultura. Es la noche de César. Con César Vidal. Es